contornos de la nariz y la parte central de la frente. El margen orbitario se curva de forma diferente hacia atrás, tanto superior como inferiormente. Por ello, este margen orbital está mucho más adelantado lateralmente que medialmente. Este hecho refleja una característica importante sobre la cavidad orbitaria. No mira directamente hacia adelante. Este rasgo puede observarse de mejor manera en un cráneo en el que se haya retirado el techo de la órbita, lo cual permite ver la cavidad desde arriba y hacia abajo. La pared medial de la órbita se encuentra directamente hacia adelante, pero la pared lateral está angulada hacia... Para identificación, cuando nosotros queremos ver cada vez, no vamos a poder entrar acá, ¿se dan cuenta? Porque si entramos una disección por acá, tenemos que retirar el globo ocular. Y no es sacar nomás el globo ocular, tenemos que cortar ¿qué? La musculatura, tenemos que cortar el nervio óptico y obviamente vamos a lesionar el paquete vascular o vascular nervioso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por la base del cráneo, es decir, por la fosa cerebral anterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una ventana en el techo de la órbita. Y una vez que se realice el corte o la disección del techo, se va a poder observar las estructuras del globo ocular con su nervio óptico y obviamente los anexos. ¿Cuáles son los anexos al globo ocular? Si les pregunto anexos al globo ocular, ¿qué dirían? Anexos. El globo ocular está formado por un continente y un contenido. El continente son las túnicas o capas, túnica externa, túnica media, túnica interna, ¿no? Que enseguida vamos a ver. ¿Y el contenido qué es? El humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo. Todo eso corresponde al globo ocular. Ahora, si les hablo de anexos, ¿qué se estudian los anexos? ¿Qué hace que el globo ocular se mueva? Los músculos. Los músculos. Los músculos son anexos al globo ocular. ¿Y los músculos por quiénes están inervados? Los nervios. ¿Por qué pares canales? Llamo gástrico. El motor ocular común, el patético troclear y el motor ocular externo valvuloso. Esos son los tres pares craneales que intervienen en la inervación de la musculatura. ¿Se dan cuenta? Entonces también son los anexos. Pero aparte de eso, ¿qué más? El aparato de protección del globo ocular. ¿Cómo está protegido el globo ocular? ¿Qué lo protege? ¿Qué protege el globo ocular? El párpado. ¿Cómo va a evitar? Párpado. Los párpados. En el borde libre de los párpados están las pestañas. Y tenemos que ver la configuración de los párpados. Además, los ligamentos. El paso, los ligamentos palpebrales, externo, interno. Que también la glándula lagrimal es un anexo. Y las vías lagrimales en realidad, ¿no? Con los conductivos lagrimales, el saco lagrimal, etc. Se dan cuenta no solamente entre la cavidad está el globo ocular, sino también están sus anexos. Inclusive el globo ocular va a tener alrededor grasa, es decir, periocular, que así se denomina. ¿Para qué servirá esa grasita? ¿Para qué creen que sirve? Si quieren, no, porque sin luces, no. Ya. Entonces, entonces, esa es la idea. La grasita que va a hacer va a tener una protección. Va a servir para proteger en el caso de que pueda existir algún tipo de traumatismo. Entonces, viene como amortiguar para que
nuestro globo y la cavidad moviéndose es como un colchón que le va a poder ayudar a sostener ahí. Entonces, esas son las características que ¿no? Hay unos 45 grados. Entonces, ese centro de línea de la órbita está un poco más de 20 grados por fuera de la línea media. Como ya observamos en el volumen 4, son muchos los huesos que están involucrados en la formación de la órbita. Algo importante que tienen que ver acá, miren, esta es la parte periférica se llama la base, que también le llamamos reborde orbital, y la parte interna es el vértice, ¿no? Entonces, el vértice se prolonga de la pared superior y va a delimitar el ala menor del esfenoides con sus dos raíces formando el agujero óptico. ¿Qué pasa por el agujero óptico? Nervio óptico y arteria oftálmica. Y la arteria Oftálmica. oftálmica. Ya, bien. ¿La arteria oftálmica rama de quién es? Arteria oftálmica, no puede ser una arteria de un nervio. Carótida interna. De la carótida Interna. ¿Listo? La carótida interna. Entonces la carótida interna, si ustedes recuerdan, va a entrar por el orificio carotidio, en el peñasco, en la base. Y de ahí va a llegar para ingresar junto con el nervio óptico por este lugar. Entonces aquí también tenemos que hablar del segundo par craneal. Entonces si ustedes recuerdan, desde el tercero hasta el doceavo de los pares craneales, ¿dónde se origina? Del tercer par craneal al doceavo. ¿Dónde se originan los nervios, los pares craneales? En el tallo encefálico. Algunos en el mesencéfalo, otros en la protuberancia y otros en el bulbo. Pero en el caso del primero y el segundo se originan en su mismo órgano. Si les digo dónde se origina el primer par craneal, que es el olfatorio, ¿dónde se origina? Si es en su propio órgano, en las fosas nasales. Si les digo dónde se forma el segundo par craneal, que es el óptico, ¿dónde se forma? ¿Dónde se origina? En el globo ocular. ¿Ve? En su propio ramo. Pero ahora tenemos que saber dónde específicamente. El nervio óptico se está originando en la capa interna del continente del globo ocular, o túnica interna. ¿Qué se llama esa túnica interna? ¿Cómo se llama la túnica interna del globo ocular? O la capa más profunda. Se está formando un nervio. ¿Cómo le llamaría? Capa nerviosa o túnica nerviosa. Esa túnica nerviosa o capa nerviosa lo origina el nervio óptico y esa es la retina. ¿Listo? Entonces ahora otra vez volvemos. ¿Dónde se forma el segundo par craneal? Ya no va a decir en el globo ocular, sino ¿dónde tienen que decir? En la túnica interna nerviosa o también llamada retina. ¿Listo? Esa es la idea que hace famoso dónde. Y ahí en la retina hay una mancha amarilla que sí se ilumina. Igual en las fosas nasales, la mancha amarilla de las fosas nasales. Ahí van a estar los filetes nerviosos que van a formar el nervio olfatorio. ¿Verdad? Igual en el globo ocular, la mancha amarilla, los filetes nerviosos que van a formar el nervio óptico. ¿Listo? Ya. Ahora estos nervios son sensitivos. A diferencia, ¿se acuerdan que en algún momento hemos hablado entre sensitivo y sensorial? Sensorial es cuando está vinculado a nuestros órganos especializados. El globo ocular, las fosas nasales, el oído y la cavidad bucal. Por lo tanto, este par craneal es sensorial. ¿Esto por qué? Su característica es de captar estímulos, en este caso físicos. La luz va a captar. Y desde ahí va a llevar, tiene que llegar hasta el cerebro. Entonces, desde que nosotros captamos la luz, desde que están captando la luz hasta llegar al cerebro, hay diferentes conexiones nerviosas. Esas conexiones o estaciones nerviosas se llama una vía, la vía óptica. ¿Se dan cuenta? Esta vía óptica en cualquiera de esos lugares se puede lesionar. Entonces la persona ya no va a poder ver. Pero es bien complicado llegar hasta esas vías pues, microscópicas. Entonces es bien difícil entonces, que la persona que tenga una lesión en los ojitos
bien complicado. ¿Verdad? Entonces, porque hay que ver qué tipo de lesión y dónde se encuentra esa lesión. Entonces, no solamente que vemos directo al cerebro y se hace consciente, no, tiene estaciones nerviosas. ¿Está? Una de las estaciones principales, o su primera estación de un nervio sensitivo sensorial es un ganglio. ¿Ya? ¿Cómo se llama el ganglio del nervio óptico? ¿Y dónde se encuentra? Eso les decía el sábado, ¿no? Cuando ustedes escuchen, lean que es sensitivo sensorial, en su mente tiene que venir que tiene ganglio, sí o sí. ¿El facial qué era, por ejemplo? ¿Qué tipo de nervio era? ¿O es mixto? Si es mixto es sensitivo y es motor. ¿Tiene ganglio? Sí. Claro que tiene. ¿Qué se llamaba su ganglio? ¿Dónde se encuentra? Geniculado. El ganglio genicular. ¿Dónde se encuentra? Dentro del penasco, en el primer colector petroso. Listo. Ya, pero eso era facial, ya hemos visto. Ahora estamos viendo el nódulo óptico, entonces tiene que tener su nombre y tenemos que saber dónde se encuentra. Bueno, el primer par craneal que vamos a llevar el olfatorio en la lámina cribosa del etmoides. Ahí está su ganglio, se llama el bulbo olfatorio. En el segundo par craneal se llama el quiasma óptico. Y ese quiasma óptico se encuentra encima de la glándula hipófisis. ¿Se acuerdan de la glándula hipófisis? ¿Dónde se aloja? ¿Y qué hueso? Esfenoides, que se llama la fosa, la silla turca o fosa hipofisiaria. Entonces aquí está la silla turca, adentro está la glándula y encima está el quiasma óptico. Y ese quiasma óptico va a ser el encargado de llevar. Entonces, la primera estación nerviosa es el quiasma óptico. Y luego va a llevar a otras estaciones del neuro, van a ver, hasta llegar al cerebro, al lóbulo occipital, esta es el área de la vista. Y ahí, ya en el cerebro, ahí recién se hace consciente. ¿Ya? Algo importante que tienen que ver acá es hendidura. Y esta hendidura, relacionado con el piso, relacionado con lo que es el vértice. Esta hendidura, por estar formada entre la menor y la mayor, se le llama hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. En cambio, el de abajo está entre el maxilar y el esfenoides, por lo tanto se le llama esfenomaxilar. Listo. ¿Qué es lo que nos interesa para el tercer, cuarto, sexto par craneal y el nervio oftálmico? ¿El nervio oftálmico de dónde viene? ¿Rama de qué es? El nervio oftálmico. De trigémino. Del trigémino. El trigémino tiene tres: oftálmico, maxilar, mandibular. ¿Me dan cuenta? Entonces, acá se llama la hendidura esfenoidal o fisura orbital. Fisura o fisura es lo mismo, orbital es superior. En esta parte inicial, prolongándose al agujero óptico, se inserta el anillo tendinoso de los rectos. ¿Sí? Y entonces va a haber estructuras que pasan por dentro del anillo y otros que pasan por fuera del anillo. En general, ¿qué estructuras pasan por ahí? El tercer par craneal, el cuarto par craneal, el sexto par craneal y del trigémino el 5-1. El 5-1 es el oftálmico. ¿Y qué ramas del oftálmico? ¿Cuáles son sus ramitas del oftálmico? El nasal, Frontal. el ciliar, el frontal y el Lágrima. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son las estructuras que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? Por fuera pasa el patético troclear, pasa el nervio frontal, la segunda rama del oftálmico, y más hacia afuera el lagrimal. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una característica. Ahora, ¿qué también pasa? La vena oftálmica. Entonces, por aquí pasa la vena y por aquí la arteria. Entonces, es como que van juntas y se separan y luego vuelven a entrar. ¿Ya? Pues más que todo es un repasito de eso que lo que estábamos viendo, ¿no? Para que puedan ver. Ahora, en la parte inferior, ¿qué pasa por acá? Nada. ¿Qué estructura atraviesa la hendidura esfenomaxilar? El nervio
maxilar, que sale por el agujero redondo mayor. No se lo ve aquí, pero en otros láminas se puede ver el agujero redondo mayor. Atraviesa el agujero redondo mayor y antes de entrar recién cambia de nombre, ¿ve? A nervio infraorbital. Atraviesa el conducto y sale por el agujero infraorbitario para sus ramas terminales. Importante porque estas ramas terminales del infraorbitario se dan a nivel del agujero infraorbitario y son sensitivas. Entonces una de sus ramitas es la que va a inervar el párpado inferior, las vertebrales inferiores. ¿Okay? Entonces párpado superior, párpado inferior. Ya saben quién nos tiene el párpado inferior. ¿Quién inerva el párpado inferior? Ay, estoy diciendo. ¿Qué? El nervio infraorbitario a través de su rama terminal, que va a ser párpado inferior. Otros a la nariz y otros al labio superior. Son 3 ramas terminales. Ya. Se voy a adelantar un poquito porque creo que esto lo hemos visto, para ir viendo ya lo que es el globo ocular en realidad. Continuemos ahora con la observación de las partes principales y externamente visibles del ojo propiamente dicho. En el cuerpo vivo solo podemos observar una parte pequeña del ojo. Incluso en el límite del movimiento del ojo vemos menos de la mitad de lo que abarca su circunferencia. Ya, ¿qué se llama la túnica externa? ¿Y cómo está conformada? Están viendo ahí, parte. En el otro han visto la parte anterior y esta es la parte posterior. Como les he dicho, se hace una ventana en el techo de la órbita, ¿sí? Y se tiene que limpiar. Aquí se ha limpiado la grasa, pero están viendo el nervio óptico y la musculatura. ¿Ven? Pero esta parte también es porción de la túnica externa. Y obviamente lo que están viendo acá es también parte de la túnica externa. Entonces la túnica externa, también llamada fibrosa, es la más resistente, porque es la que está más expuesta al medio externo. Por lo tanto, tiene que ser muy resistente. Y por su resistencia se le denomina túnica fibrosa. Túnica fibrosa. ¿Cuál es la característica de la túnica fibrosa? La parte, el blanco del ojo se llama, ¿qué se llama el blanco del ojo? ¿Qué se llama el blanco del ojo? La esclerótica. Esclerótica, bien. Esta esclerótica va a llegar a este límite como un reborde que se llama límite esclerocorneal. ¿Verdad? Este va a ser el límite esclerocorneal. Entonces la membrana transparente, ojo, lo que están viendo allá adentro es el iris. El iris es de la capa media y es el que da el color al ojo. Por ejemplo, de este video de esta persona, ese es el color de su ojo. ¿Verdad? Nosotros los que se van a ver son negros, son castaños, son café oscuro, etc. Ese es el iris, el que les da el color. Y este espacio se llama la pupila. ¿No? Entonces, esta pupila tiene la característica a través de músculos que tiene el iris, ¿no? Entonces, de poder cerrarse o abrirse. Eso se llama la iridodilatación o iridoconstricción. Por lo tanto, estos músculos van a intervenir. La iridodilatación es la iridesis. Y la iridoconstricción es la iridesis. ¿Lo otro es? Constricción, dilatación. Miosis, mimesis. ¿Ven? Ya. Entonces, les decía que la esclerótica se caracteriza por tener perforaciones. Entonces, que algunas arterias y venas van a tener que perforar. Inclusive en el polo posterior está perforado por el segundo par craneal. ¿A ver? Conferencia. Eso es. Este es el segundo par craneal, el nervio óptico.
Aquí se ha retirado el elevador del párpado superior y el músculo recto superior, si no nos taparía la visión. En un cadáver tenemos que separar los músculos para encontrar el nervio óptico. ¿Está? Entonces también esta es la parte posterior de la esclerótica. Entonces en su polo posterior se encuentra el nervio óptico, que ya sabemos dónde se origina. Entonces esa es la túnica externa, o también llamada fibrosa. Importante, la pupila no tiene irrigación. Porque si no podríamos ver, pues, como es una membrana transparente. Pero si la esclerótica tiene que haber irrigación e inervación. Es más, nervios y las inserciones musculares terminan en la esclerótica. Por eso es que si nosotros jalaríamos los músculos, el muscular va a poder mover hacia arriba, hacia abajo, ascendente, hacia afuera, oblicuamente, etc. Gracias a la musculatura. ¿Ya? Bien. Aquí se muestra el ojo visto desde arriba. Este ocupa solo la parte anterior de la órbita. El espacio por detrás del ojo está ocupado por grasa que ha sido retirada en esta disección. La resistente capa exterior del ojo es la esclera o esclerótica. La esclera se extiende desde este punto, donde el nervio óptico la atraviesa, hasta este punto, donde se vuelve continua con la córnea transparente. La córnea es la ventana transparente que permite la entrada de la luz en el ojo. La córnea tiene una forma más convexa que la esclera, protruye hacia adelante. Por detrás de la córnea, el coloreado iris forma una división incompleta dentro del ojo. En el centro del iris se localiza una apertura ajustable, la pupila. El tamaño de la pupila cambia constantemente para limitar la cantidad de luz que entra por el ojo. El iris está formado por fibras musculares. Las fibras organizadas radialmente provocan la dilatación de la pupila, mientras que las fibras organizadas circunferencialmente, tanto aquí como aquí, provocan su contracción. La lente del ojo se localiza algo importante. Entonces, la contracción y la dilatación. ¿Ven? La contracción del iris, la iridoconstricción, es realizado por un núcleo anexo al tercer par craneal. ¿Cuál es el tercer par craneal? Músculo motor ocular. El motor ocular común, o también llamado óculo motor. Entonces, el núcleo accesorio se llama núcleo de Westphal. Él es el encargado de hacer la iridoconstricción. Pero la iridodilatación, entonces, se realiza desde la médula espinal. Entonces, esa iridodilatación viene desde abajo, desde los segmentos C1, C2, C3 hasta el C5. Por lo tanto, es más factible hacer la iridoconstricción que la iridodilatación, es decir, más rápido se hace la iridoconstricción que la iridodilatación, porque tarda un poco en llegar, pero obviamente esto es así, ¿no? En milésimas de segundo. ¿Ya? Bien, no se olviden quién es el que tiene el núcleo, ¿no?, accesorio para la iridoconstricción, el tercer par craneal. Por eso es que al tercer par craneal, aparte de su motor, se le llama visceral. ¿Por qué? Porque tienes el núcleo accesorio que interviene en la musculatura visceral, en este caso el iris. ¿Ya? Es por eso el núcleo. justo por detrás del iris y de la pupila. Aquí por el lado izquierdo llega la luz de una lámpara. Aquí abajo, en este punto más iluminado, la luz está chocando con el iris. Aquí está chocando con la superficie anterior de la lente. Las estructuras internas de los ojos son tan delicadas Observemos ahora los músculos extraoculares. 7 en total. Uno de ellos, como veremos, emerge del párpado superior. El resto, los 4 músculos rectos y los 2 oblicuos, mueven el ojo. La mejor manera de observar estos músculos es con una vista superior. Nos encontramos mirando la órbita desde arriba en una disección en la que se ha retirado el techo de la órbita. Comenzaremos con la observación de los músculos rectos. Para ello, se retiran de la imagen estos 2 músculos, el elevador y el oblicuo superior. También se retira algo de la grasa que llena la parte posterior de la órbita.
Aquí pueden observarse tres de los músculos rectos, el superior, el lateral y el medio. Para observar el recto inferior, se retiran el recto superior, el nervio óptico y el resto de la grasa orbitaria. Aquí se muestra el músculo recto inferior. El nervio óptico emerge entre los orígenes de los músculos rectos. Los nervios ópticos se originan juntos desde el interior de un anillo de tejido fibroso, el anillo tendinoso común, del cual se muestra aquí su parte superior. El anillo está unido al periósteo del vértice de la órbita. Este anillo de unión, representado en azul aquí, Por si acaso el anillo no solamente está en la hendidura, sino se prolonga a lo que es el agujero óptico. ¿Ve? Entonces va a envolver el agujero óptico y la parte medial de la hendidura central. rodea el conducto óptico y esta parte de la fisura orbitaria superior. El nervio óptico, la arteria oftálmica y muchos nervios hacia la órbita discurren por este anillo. Los músculos rectos se adelgazan y se tornan tendones a medida que van pasando alrededor del ojo. Se insertan en la esclera alejados de la parte anterior. Para observar el punto de inserción, rotaremos hasta lograr vista desde adelante. Aquí se localiza la inserción del recto superior. Aquí se encuentra la del lateral. Aquí la del inferior. Y aquí la del medial. Las acciones principales de los músculos rectos son obvias. El recto superior e inferior producen el movimiento hacia arriba y hacia debajo de los ojos, mientras que el lateral y el medial producen el movimiento afuera y adentro. Los rectos superior e inferior tienen otra acción. No solo tiran la parte de arriba o de abajo del ojo hacia atrás, sino que también tienden a producir una ligera rotación a lo largo de su eje. Actuando solo, el músculo recto superior rotaría la parte superior del ojo hacia adentro cuando miramos hacia arriba, y el recto inferior la rotaría hacia afuera cuando miramos hacia abajo. En realidad, los músculos rectos no actúan solos, actúan en conjunto con los dos músculos oblicuos, el oblicuo inferior y el oblicuo superior. Aquí puede observarse el músculo oblicuo superior. Como el resto de los músculos rectos, se origina en el anillo tendinoso. El oblicuo superior se adelgaza en un tendón que discurre a lo largo de este tejido fibroso, la tróclea. La tróclea está unida al hueso por detrás del margen orbitario. Aquí, la tróclea actúa como una polea. Ahí está la polea. El tendón oblicuo superior se abre pasando profundo al recto superior para insertarse en la esclera en la parte superior del ojo. Retomemos la vista frontal y agreguemos los músculos oblicuos a la escena. Aquí puede observarse la tróclea, y este es el tendón del oblicuo superior. El músculo oblicuo superior, cuando actúa solo, rota medialmente la parte de arriba del ojo. El músculo oblicuo inferior se encuentra aquí abajo. Es el único músculo extraocular que no emerge del anillo, sino que lo hace por detrás del margen orbital. Ojo con eso, ¿no? Porque normalmente en la anatomía se preguntan las excepciones que hay. Entonces todos van a llegar a originarse en el anillo tendinoso los rectos, excepto el oblicuo menor o oblicuo inferior. El inferior ahí. Se inserta en la esclera en la parte posterior. Para observarlo, recuperemos la vista desde arriba y por detrás. Aquí se localiza el músculo oblicuo inferior, insertándose en la esclera en medio de los músculos recto lateral y recto inferior. Cuando actúa solo, el oblicuo inferior rota lateralmente la parte de arriba del ojo. Los músculos oblicuos actúan en conjunto con los músculos rectos, el oblicuo inferior con el recto superior y viceversa.
Esto previene que nuestros ojos roten sobre su eje largo cuando miramos hacia arriba y abajo. El último de los 7 músculos extraoculares que analizaremos es del párpado superior, el elevador del párpado. Este músculo se localiza justo por encima del músculo recto superior, como aquí se muestra. Con origen en el anillo fibroso aquí, el elevador se abre para convertirse en un amplio tendón que se instala. Algo que importante para ubicar inclusive los nervios cuando ustedes estén en las láminas, así en el techo, por aquí está relacionándose el nervio oftálmico, ¿no? Ojo, el nervio oftálmico no va a ir a los músculos, pero se va a relacionar. El nasal o el naso ciliar se relaciona con el oblicuo mayor, el frontal con el elevador del párpado superior y el lagrimal con el recto externo. Entonces esas 3, nasal, frontal, lagrimal, ¿no? Que están caminando en relación con esos músculos, pero no los inervan, porque ellos tienen que salir para dar sensibilidad a la parte de la piel, de las vías normales. Lo haremos después, principalmente en el tercio superior del párpado. Una lámina de músculo liso se incorpora en la parte inferior del elevador, el músculo tarsal inervado por fibras simpáticas. Los cambios en el tono de este músculo liso provocan la caída del párpado superior cuando estamos cansados, así como su apertura cuando estamos en estado de alerta. Como ya pudimos observar en la sección de los nervios craneales, los músculos extraoculares reciben inervación del tercer, cuarto y sexto nervios craneales. El oblicuo superior es inervado por el cuarto nervio craneal. Eso se pregunta siempre. ¿Ven? El patético troclear, ¿a quién inerva? ¿A qué músculo? ¿Cuántos músculos son para usar? 7. ¿Ya? A uno solo inerva el patético troclear. Troclear, si dice troclear, ¿cuál se inserta en la fosita troclear? La polea, la reducción del músculo oblicuo mayor del ojo. Entonces, el oblicuo mayor está siendo inervado por el patético troclear. Listo. El recto externo, por eso se llama externo, está inervado por el abducens. Por eso el abducens, que también se llama motor ocular externo. ¿Ya? Ahora, el tercer par craneal inerva los otros 5 restantes. Entonces, el tercer par craneal va a tener una raíz superior y una raíz inferior. Si les digo la raíz superior del tercer par craneal, ¿a quiénes inerva? La raíz superior. Ahora piensen, analicen. A los que dice superiores, ¿cuáles son los músculos que dicen superiores? El recto superior y el elevador del párpado superior. A ellos va a inervar la raíz superior. Listo, ya son ahí 4, nos faltan 3. Los otros 3 están inervados por la raíz inferior del tercer par craneal. El recto inferior, el recto interno y el oblicuo menor inferior por la raíz inferior. Esa es la idea. ¿Ya? El recto lateral está inervado por el sexto nervio craneal, el abducens. Los otros 5 están inervados por el tercer nervio craneal, el oculomotor. En las imágenes analizadas hasta el momento, los músculos han sido disecados para poder verlos claramente. En la realidad, cada uno de estos músculos está rodeado por un revestimiento de tejido fibroso a medida que va discurriendo. La cubierta fibrosa de los músculos se dobla para formar una capa por arriba y por debajo de la capa fibrosa. Esta capa está firmemente adherida al periósteo en 2 puntos, lateralmente aquí y medialmente aquí. Anterior superior. Estas fibras de unión forman la parte posterior de los ligamentos palpebrales lateral y medial. Indirectamente,
Estos mantienen la posición del ojo en la órbita. El revestimiento de los tendones de los músculos es también continuo con esta cubierta de tejido fibroso, la cápsula del globo, que rodea los 2/3 posteriores del globo ocular. Una vez observados los músculos extraoculares, estudiaremos los párpados y el aparato lagrimal. Aparatos de protección y Los vías párpados lagrimales. forman una cubierta móvil y protectora para el ojo. Los párpados superior e inferior se parecen mucho. Observaremos principalmente el superior. Con la observación de las estructuras que forman los párpados, pasaremos de la disección frontal a otra en la que las estructuras han sido divididas en pasos, capa tras capa, dando por resultado esta vista lateral. Los párpados están cubiertos en su parte externa con piel extremadamente delgada y móvil, e Sensible. internamente por una delgada membrana sensitiva, la conjuntiva. Aquí se muestra la conjuntiva, que también cubre la parte anterior de la esclera. La conjuntiva que cubre el ojo, la vulvar, y la conjuntiva que se alinea con el párpado, la parte palpebral, son continuas en este fondo de saco. El fornix conjuntival. Entonces, ¿qué une el fornix conjuntival? ¿Solo? Une a la conjuntiva palpebral y la conjuntiva, ¿qué se llama la conjuntiva del globo ocular? Vulvar, ¿ya? Conjuntiva vulvar y conjuntiva palpebral, donde se unen entonces en lo que se denomina, está señalando el fornix conjuntival. Eso es importante, la conjuntiva como medio también de protección, ¿no? Entonces del globo ocular. El fornix conjuntival. La conjuntiva es continua con la piel en el margen del párpado. Directamente por debajo de la piel de los párpados que se retira, se encuentra el músculo orbicular. Como ya observamos en la parte 1 de este video, el orbicular se extiende fuera del borde de la órbita, hacia la frente y la mejilla. Es un músculo muy delgado, casi sin color. Medialmente, muchas de estas fibras emergen de esta estructura, el ligamento palpebral mediano, que está ubicado el hueso en la cresta lagrimal anterior, aquí. Una aclaración sobre el ligamento palpebral interno. Este ligamento, a nivel medial en el ángulo interno del ojo, se va a dividir sus fibras en dos. Entonces, ¿dónde se van a insertar estos haces? ¿Se acuerdan de las crestas lagrimales? Cresta lagrimal anterior y cresta lagrimal posterior. ¿Dónde se encuentra la cresta lagrimal anterior? ¿En qué hueso? El maxilar superior. El maxilar. ¿En qué parte del maxilar? La apófisis La ascendente. apófisis ascendente o frontal del maxilar. En su cara externa, ahí está la cresta lagrimal anterior. Y la posterior, ¿en qué hueso está? En el fundis o hueso lagrimal. ¿Ve? En la cara externa, ahí está su crestita, que a nivel inferior remata en el ambulus, ¿no? En el gancho. Entonces ahí va. En cambio, en el lado externo se inserta por debajo de una sutura del reborde. ¿Qué sutura hay acá? Es frontomalar o cigomático frontal, por debajo. En algunas personas se ha visto que se inserta justo en la sutura, pero normalmente está por debajo de la sutura. Las periféricas discurren hacia el hueso alrededor del surco lagrimal, aquí. Lateralmente, las fibras centrales del orbicular se insertan en el hueso aquí. Las fibras periféricas no tienen unión al hueso. Aquí se muestra parte del orbicular. Está dividido a lo largo de esta línea. Directamente por debajo se halla esta capa de tejido fibroso, el tabique orbitario, que se extiende dentro del párpado desde el periósteo del margen de la órbita. El tabique orbitario separa el contenido de la órbita de los tejidos blandos faciales.
Por debajo del orbicular, esta estructura proporciona forma al ojo, el tarso, que se extiende desde este punto hasta el margen del párpado. Para la observación del tarso desde delante, se retira el músculo orbicular y después el tabique orbitario. También se ha retirado una gran cantidad de grasa orbitaria. El tarso se localiza aquí. Si se coloca algo por debajo del mismo, puede verse su borde superior. El tarso está anclado en cada extremo a los ligamentos palpebrales. Por eso se llaman ligamentos tarsales. Proporciona dureza al párpado, así como una curvatura que varía de modo que la forma del párpado se ajusta a la curvatura cambiante del ojo subyacente. En la espesura del tarso se hallan numerosas glándulas tarsales. Aquí se muestra una de ellas. Las glándulas tarsales se abren justo a lo largo del margen del párpado. ¿Se han revisado alguna vez? Las glándulas tarsales producen una secreción lipídica que impide que las lágrimas se derramen. Un elemento que desciende desde atrás líquido es el músculo elevador. que segrega y que evita que las Este es lágrimas su chorren. tendón. Es como si darían un tope. Se inserta principalmente en el tarso. Sus fibras más laterales y mediales están unidas a los ligamentos palpebrales. Bien, vamos a poner. Aquí se encuentra el margen de la La órbita. glándula lagrimal. Justo por debajo y detrás del mismo se halla la glándula lagrimal, que secreta el líquido lagrimal en las lágrimas. Esta reposa en un hueco en el techo de la órbita, la fosa de la glándula lagrimal. Los muchos pequeños conductos de la glándula lagrimal se abren en el fornix conjuntival, localizado más arriba aquí. Las lágrimas abandonan el espacio frente al ojo a través de dos pequeñas aberturas denominadas punto lagrimal. Aquí se muestra el punto lagrimal inferior. Estos para puntos en observar el superior. algunas expresiones fisiopatológicas, bueno, al igual que los conductos también de las glándulas salivales, la parotidios, se obstruyen. Eso provoca pues inflamaciones y el dolor es bien complicado. Entonces obviamente hay que ir al especialista para que lo pueda succionar, es decir, destapar para que pueda producir normalmente salir las vías lagrimales, que esa es su función, ¿no? Es necesario doblar el párpado superior. Aquí se muestra el punto lagrimal superior. Para observar su curso, observaremos una disección en la que se ha retirado el auricular y en la que se ha inyectado material azul en el punto lagrimal. Aquí se encuentra la superior y aquí la inferior. Emergiendo de los puntos se encuentran los conductillos. Aquí puede observarse el conductillo lagrimal superior y aquí el inferior. Los dos conductillos convergen el cable del ligamento palpebral medial y se retira. Ahí está el saco lagrimal. Se entra en este reservorio, el sacro lagrimal. El sacro lagrimal está ¿Dónde desemboca? Meato inferior. Ahí va a echar la marca. Lágrimo nasal o lágrimo nasal. Bien, en realidad esas son las preparaciones de la disección del videito. Entonces, esa es la habilidad de reforzamiento. Entonces, como han visto, es muy interesante. En otros países ya no hay capaces. Está por el tema de la pandemia, ya está por desaparecer en algunos lugares, nomás estudiarse, anatomía sin carácter, anatomía natural. Pero bueno, imagínense esas preparaciones donde puedes sacar, ya puedes hacerlo sin guantes ni nada, porque es un proceso para la destinación. Podemos agarrar donde se les quita toda la parte de la organización, se coloca con otras sustancias, se vuelve a resecar, hidratar, se puede colocar el cemento, puedes agarrarlo como goma. Interesante, pero obviamente todo eso es súper costoso. Pero es interesante tener así un carácter real, sería para meternos así, meternos en los carácter. Claro que debe costar el valor de la facultad hacer eso, bonito, es bonito.
llama la asistencia y nos vamos.